Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Encantado, encantado de conocerte. Pues nada, estamos aquí hablando un Igualmente. poquito de lo que hemos visto esta noche con el tema de Barcelona, pero bueno, vamos a hablar de la Bundesliga, de estas semifinales Mm. de Champions, que obviamente dos equipos alemanes con un experto en fútbol alemán, pues obviamente hay que tocarlo. Y para empezar, pues obviamente con el club que aparte eres socio, el Borussia Dortmund, un club que a mí me cae muy bien, dentro de la Bundesliga es el que me gustaría ganarse siempre, pero bueno, por desgracia no siempre puede. Y al final, pues bueno, hemos tenido esa victoria contra el Muro Amarillo 1-0 allí en Alemania. ¿Qué esperas del Borussia Dortmund ahora que va al Parque de los Príncipes? ¿Crees que puede pasar a la gran final? Los partidos empiezan 0-0. De momento, el Dortmund es el equipo que está en la final. Está claro que Edin Terzic, el entrenador, o primer entrenador, junto con su cuerpo técnico, con Sebastian Gebhardt, con Nuri Sahin, etcétera, etcétera, van a preparar una estrategia. Ellos saben lo que le puede esperar ahí y lo que le puede pasar. Él hizo un movimiento táctico muy interesante en el partido de ida, que fue acercar a Sancho y a Adeyemi a los laterales para cubrir a Dembélé y a Mbappé. Eso fue un movimiento, yo nunca he visto a estos dos jugadores, digamos, tan retrasados. Lo que pasa, claro, por eso hemos visto estas carreras de Adeyemi y de Sancho, porque han podido arrancar desde atrás, digamos, atareados también con labores defensivas. Y eso ha sido un movimiento muy interesante porque, claro, si tú le das a Dembélé y a Mbappé espacio, estás en el uno contra uno, estás vendido, normalmente, ¿eh? Y yo creo que ha sido un movimiento muy interesante y yo creo que los tiros en el partido de vuelta van a ir por ahí. Es lo que yo pienso. Y yo creo también que el equipo no va a cambiar mucho, salvo que quizá entre Malen, si está bien, que es en sí uno de los dos, tres mejores jugadores del Borussia Dortmund, de inicio. Pero por lo demás, yo creo que no va a cambiar mucho. Y está claro que eh, Edin tiene que trabajar mucho en el aspecto psicológico mental, ¿no? Porque en eso le ganó el partido de ida, en el tema de carácter, mentalidad, querer dar un golpe sobre la mesa, es decir, aquí, este es mi estadio, aquí mando yo y de aquí no vas a salir con un resultado positivo. En ese aspecto, el Dortmund le ha ganado al Paris Saint-Germain, claramente. Es verdad que el París dio dos tiros al poste, también hubo ocasiones del Dortmund, otras Sí, de sí. Füllkrug, etcétera. Entonces, muchos daban por hecho que el Dortmund iba a perder en casa con el París. Y muchos dan ahora por hecho que el París le puede dar la vuelta a la eliminatoria con un resultado contundente, con un 3-4-0. Puede pasar o no, no se sabe. Pero como en la otra eliminatoria eh, es tan difícil hacer un pronóstico que no se puede atrever uno. Es tan difícil, pero está claro que el Dortmund futbolísticamente es un equipo inferior al Paris Saint-Germain. Pero, como sobre todo en el aspecto de mentalidad, de entrega, y además que el Dortmund, fíjate, cuando fue el sorteo, muchas voces en el grupo La Muerte, junto con Newcastle Sí. y Milan, muchos decían, con este grupo, si nos metemos en la Europa League, bueno Mm. sería. Y ahora está en semifinales Fíjate. de la Champions. O sea que esto de que tiene mucho que ganar y poco que perder se puede aplicar en cierto modo al Borussia Dortmund, a pesar de que el Borussia tiene una Copa de Europa, juega otra final, y el París de momento no tiene ninguna Copa de Europa. Entonces, bueno, pero por entidad no hay comparación. Fíjate, para este partido había 600.000 peticiones. El Dortmund tiene 200.000 socios. En Dortmund hay 180.000 en espera para poder conseguir un abono. Qué O sea, locura. lo que, lo que rodea al Dortmund alrededor como institución, como club, es bastante superior, con todo el respeto, que el Paris Saint-Germain, a pesar de que el Paris Saint-Germain viene de una ciudad cosmopolita, ¿no? Mundial, como es París, ¿no? Pero no tiene comparación una cosa con otra. Pero es verdad que futbolísticamente el Dortmund es inferior al París, pero el Dortmund también tiene la gran hazaña de muchas veces competir contra grandes equipos, y contra pequeños se han llevado alguna sorpresa, en tanto la Bundesliga como internacionalmente, pero bueno, va a estar interesante, pero sería un grandísimo logro. Y fíjate cómo está Alemania de eufórica,
porque podría, no lo sabemos, podría haber una final alemana, podría ganar el Bayer Leverkusen tras la victoria de 0-2 a la Roma. Tiene que meterse todavía en la final, pero podría ganar la Europa League y luego está Alemania con la Eurocopa en su tierra. Lo que podría significar, Cristian, este verano para el fútbol alemán en general. Sí, vamos, al final son 3 equipos que pueden ganar 2 títulos europeos. Obviamente, yo como aficionado al Madrid espero que no lo gane ninguno de la Champions, quiero decir, pero por ejemplo, prefiero que el Borussia pase a la final, es un equipo que me cae muy bien. Creo que fue bastante superior, sobre todo la primera parte en el Signal Sí. Iduna Park, creo que fue muy superior. La segunda sí que, bueno, por lo que dices, hubo 2 palos, fue un poco más abierto, podría ser un partido de muchos goles, pero bueno, el desacierto de los jugadores al final no nos dio más espectáculo. Pero Jadon Sancho, por ejemplo, creo que hizo un partido de crack mundial. O sea, me sorprendió porque al final, tras tantos años Descomunal. en el United, que estaba en un mal momento, me gustó muchísimo. Y Füllkrug es un delantero que me gusta mucho. O sea, me recuerda al típico delantero alemán que las enchufa todas, es recibir y enchufar. Es un jugador que me gusta bastante, la verdad. Sí, Y además en Sancho se nota lo que hace la cabeza. sí, Lo sí. que hace es ir a gusto a entrenar, estar a gusto dentro de la plantilla, en la ciudad, con los compañeros. Ahí se nota totalmente que la cabeza es muy importante en el fútbol. A veces es más de un 50%. Y él no estaba a gusto en Manchester, ¿sabes? En el United. Aparte de recibir críticas públicas por parte de Ten Hag, del Sí. entrenador, en medios de comunicación, pues todo eso lo ha afectado y en ese momento las piernas se te paralizan. Y aquí en Dortmund tiene toda la libertad y desde luego yo en la primera época que estuvo en el Borussia Dortmund, Ujú. no se le recuerda un partido tan brillante, buenos partidos, pero tan brillante, pocos. Pero está claro que es un jugadorazo y es un hombre, a pesar de ser inglés, llegó con 17 años, que lleva el ADN del Borussia Dortmund dentro y está solamente cedido y el Dortmund va a intentar quedárselo de nuevo en propiedad, que percibió por él en su momento 85 millones de euros. Vamos a ver dónde puede estar el acuerdo. El Dortmund va a intentar seguramente buscar otra cesión por un año, pero claro, ahí hay un tire afloja, porque si el Claro. jugador dice, yo no quiero volver a Manchester, buscaros la vida, pues yo no, a ver cómo se soluciona esto, pues claro, el Manchester con lo de ayer, con lo de antes de ayer, va tiene un argumento para decir, no sé, queremos 40, 50, no sé cuánto, pero bueno, va a ser una negociación interesante, sin duda. Y lo de Füllkrug, sí, un delantero de vieja usanza alemán, ¿no? Queda bien por cabeza, no muy rápido, técnicamente limitado, pero que sabe meter muy bien el cuerpo, jugador de área. Pero te digo una cosa, a mí el gol que le marca al Atlético de Madrid es un golazo de cabeza, cómo Sí, gira la cabeza, que es difícil marcar un gol así al Atlético de Madrid, sí, sí, es totalmente. difícil. Pero es realmente un jugador que ha aparecido tarde, con 27, 28 años en la Bundesliga, porque antes estuvo en segunda división, en el Hannover y luego el Werder Bremen en primera, pero hay muchos casos así. Yo creo recordar que Luca Toni, que fue un gran delantero, también alto, tal, italiano, que estuvo en el Bayern eh, y en la Fiorentina, etcétera, ese con 25 jugaba en tercera italiana todavía, creo recordar. Entonces, normalmente los delanteros se suelen desarrollar o suelen empezar a funcionar con 25, 26. Esto es un Borja Mayoral, por ejemplo, que ahora lamentablemente está lesionado Por y esta ejemplo. temporada llevaba ya 15 goles y en las temporadas anteriores tenía buenos registros, pero no los registros de este año. Entonces, los delanteros de área suelen funcionar también ya teniendo un par de años ahí en primera. Y evidentemente casos como Erling Haaland y tal, pues son excepciones, ¿no? Un Sí, delantero en su día Ronaldo, Nazario y tal, son realmente excepciones que un delantero con 19, 20, 21 años rompa todos los registros. Pero está claro que Füllkrug finalmente ha amortizado los 15 millones de euros que pagaron por él, que muchos lo criticaron, pero fíjate, con fíjate. sus goles posiblemente, no lo sabemos todavía, pueda meter al Borussia en la final.
Claro, o sea, al final es un rendimiento muy bueno y es cierto que se criticó su fichaje, pero mira, o sea, va a salir barato. Si consigue llegar el Borussia por lo menos a la final, puede salir hasta barato. Lo que sí, esta eliminatoria, obviamente, dentro de la esfera Real Madrid, tiene ese aliciente de Mbappé. Obviamente, el madridista esperaba ver un Mbappé un poco más enchufado en la Champions, y es cierto que contra el Barça estuvo bastante mal, es cierto que mete 2 goles, uno de penalti y el cuarto, que es el final, pero en líneas generales no brilló como se esperaba, y contra el Borussia Dortmund, que dice, bueno, pues este será su momento, tiene que demostrar. Ujú. Tampoco demostró, aquí nos da una de las claves, ¿no? Que es ese planteamiento para anular tanto a Mbappé como a Dembélé. Pero claro, aparte de sistema táctico, puede ser que Mbappé le esté pasando factura, pues todo ese ruido mediático, ese posible fichaje por el Real Madrid, que eso le tenga la cabeza un poco comida, por así decirlo. Lo que está claro, Cristian, es que el día de la decisión, de la comunicación de su fichaje, pues, se acerca cada vez más. Sí, ¿Sabes? Entonces, claro, es posible, yo no estoy en la cabeza de Mbappé, como digo, el aspecto psicológico mental es muy importante en los jugadores, ¿eh? sí. Y aún más en los jugadores top mundial. Y está claro que yo creo que él puede estar molesto, creo yo, es una opinión mía, Ujú. que la gente, no quiero decir que espere demasiado de él, pero que sea él el que arregle todo. Y aún más en partidos así, ¿eh? Porque también hay otros jugadores en el Paris Saint-Germain y él dirá, "Oye, corre tú también y, ¿sabes? Y espabila tal". A lo mejor no lo sé, ¿eh? No lo sé, pero la gente en el Paris Saint-Germain y también muchos espectadores neutrales esperan mucho de Mbappé. Y Mbappé, al fin y al cabo, Cristian, no debemos olvidar que al fin y al cabo es solo una persona también, una persona con sus emociones, sus sentimientos, sus días buenos, sus días malos. A veces creemos que es un robot, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es posible que en algún momento pues, le pueda afectar, pero yo me puedo imaginar, y ahí el Dortmund tiene una ventaja, la presión institucional, la presión de la afición, la presión de los medios en Francia, yo creo que es brutal en esta semifinal para pasar a la final. O sea, si el Dortmund no pasa, veremos en París la misma escena que vimos en el final de una parte. El equipo va hacia su afición, y se va a echar sobre el campo y va a dar las gracias porque lo que ha conseguido el Dortmund en esta Champions de momento ha sido realmente espectacular. Y yo palpito, creo, es mi opinión, Cristian, Ujú. si el Paris Saint-Germain, que ha eliminado contra el equipo de los cuatro que teóricamente, digamos, sobre el papel, es la perita en dulce, como decían en muchos, y jugando aún la vuelta en casa, Claro. sería, hombre, no quiero decir, no lo sé, un escenario catastrófico, pero habría un tinglao ahí tremendo. O sea, sería una excepción brutal, ¿eh? Sí, sí. Brutal, quedar eliminado y jugando el partido de vuelta en casa. Por tanto, la presión sobre los jugadores tiene que ser enorme. Y repito, finalmente son solo personas. Y esas personas también tienen sus miedos, tienen sus sensaciones, tienen sus emociones, etcétera, etcétera. Y por tanto, en ese aspecto, yo creo que el Dortmund está un pelín por encima, por muy motivado que salga el Paris Saint-Germain en el partido de vuelta. Yo también creo que al final esa presión es importante. De hecho, con el ejemplo de Real Madrid, ve las tandas de penaltis contra el City, por ejemplo, ves un Madrid mucho más relajado y al final, mira, se la lleva contra todo pronóstico, porque mete primero Sí. el City, falla Modric, dice, bueno, pues esto está listo para sentencia y al final se lo lleva. Así que al final el aspecto mental es muy importante, por eso creo que también esa experiencia europea y la historia que tiene el Dortmund no la tiene el PSG, y obviamente eso Sí. también puede ser algo diferencial. Así que vamos a ver, ojalá el Dortmund consiga pasar a la gran final y ojalá nos veamos entre Real Madrid y Dortmund.